con más opinión. Combinación clave. 9:32. Seguimos en Combinación Clave. Ya vamos a presentar a parte del panel que nos acompaña. Estamos como siempre con Francisco Martorell, director del Periodista. Francisco, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás, Beatriz? Lo saludamos antes porque estaba acá a través de los vidrios, lo veíamos, estaba trabajando, llegó tempranito a la radio. Muy bien, muy cumplidor. Y tenemos nueve integrantes del panel. Es Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas. ¿Cómo está, Javiera? Muchas gracias por venir. Muy bien, contenta de acompañarlos hoy día. Exacto, nosotros le decimos al miércoles el panel editorial, porque tiene que ver con esa mirada de lo que pasa en los medios, y desde ahí se discuten las cosas, y me parece que es interesante porque además vamos a, no sé, y ahora último, Pancho, nos ha tocado varios miércoles seguidos temas que tienen que ver directamente con lo que pasa con los medios. Así que ha sido interesante meterse en esa conversación. Bienvenida, Javiera. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, además, pero acá no se discute solo de medios de comunicación, sino que entramos a los temas del día. De hecho, nosotros anunciábamos algunos que tienen que ver con las decisiones que finalmente se toman. Está hoy día en portada del diario La Tercera, la decisión que tomó el gobierno. Y sigue llegando el panel editorial de los miércoles. Santiago Escobar, coordinador editorial del Mostrador. ¿Cómo está, Chavo? Muy bien, muchas gracias. Excelente. Recién le habíamos dado la bienvenida al Pancho Martorell y también habíamos presentado a la Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas. Lo comentábamos con el Pancho hace poquito y tiene que ver con la decisión que finalmente toma el gobierno para hacerle frente al dictamen del Tribunal Constitucional por la glosa de gratuidad del próximo año. De las alternativas que se manejaban o que por lo menos se habían discutido, se inclina por la ley corta. Por lo que leo de La Tercera, lo que significa esta ley corta es ajustar las definiciones que hizo respecto a quiénes tienen acceso, a qué chiquillos van a tener acceso según la postulación a la universidad a la gratuidad, y dejaría afuera a 3 universidades estatales que no cumplen con los 4 años e incorporaría a las universidades privadas que que cumplían con los requisitos, que eran 3 o 4 y que se iban a agregar a la gratuidad. ¿Qué piensan de la fórmula que se eligió finalmente para comenzar la gratuidad el próximo año? Bueno, yo creo que es una fórmula apurada y que tiene relación directa con que el Tribunal Constitucional rechazó la arbitrariedad y la discriminación que supuestamente contenía la anterior ley. En ese marco se optó por el camino más simple, que es generar un sistema que no es arbitrario ni discriminador, sino que lo que hace es generar nuevos requisitos. Y dentro de esos requisitos, desgraciadamente, y aquí es lo inentendible, hay 3 universidades estatales, me parece que la Arturo Prat, la UTEM y la Universidad de los Lagos, que tienen acreditación por solo 3 años, y el requisito es tener sobre 4 años. Esto permite que ante cualquier demanda no haya arbitrariedad, se le ponen requisitos claros, universales, por lo tanto, pero no es entendido. Incluso el rector de la Universidad de Chile, cuando le contaron esta decisión de la ley corta, ayer le preguntó a la periodista: usted debe haber entendido mal. Eso no lo puedo creer. Exacto, no lo puedo creer, 3 dijo. Universidades estatales fuera. Ahora, lo que cuesta también entender es que 3 universidades estatales tengan acreditación por solo 3 años, y eso también habla que el Estado, por lo menos en ese aspecto, no está haciendo bien las cosas, o en su momento, cuando se acreditaron esas universidades, se les pidieron requisitos que no pudieron cumplir y que no se tomaron en cuenta. Ahora, esto abre la puerta para que otras tantas universidades privadas tengan acceso a la gratuidad, y se bajan otros requisitos que antes eran fundamentales. Por ejemplo, me imagino que, no sé si, porque hay muchas de estas universidades que no lo cumplen, la participación de los estudiantes. Perdona, ¿pero eso se bajó o no se sabe todavía? Tiene que haber bajado, porque para que entren 16, no sé, hay universidades como aparecen ahí, la Universidad del Desarrollo y otras, que los estudiantes no tienen ningún tipo de participación directa en las decisiones de la universidad. Mira, yo diría lo siguiente, agregaría, compartiendo algunas de las cosas que dice Pancho, yo diría que el fondo aquí de este debate o el tema que se pone en el centro, primero es el rol que está cumpliendo el Tribunal Constitucional. Yo creo que aquí se abre una discusión que probablemente es inicial, porque en virtud de muchas otras reformas o proyectos de ley que se van a ir debatiendo y a través de los cuales ciertos sectores de la derecha ya han amenazado con eventualmente llevar el resultado de esas discusiones legales al Tribunal Constitucional, por ejemplo la reforma laboral,
Me parece que, primero me parece que ese es un debate de fondo que vamos a tener que empezar a dar, digamos, el rol que está cumpliendo el Tribunal Constitucional como tercera cámara, con atribuciones que finalmente se convierten en obstructivas para dar ciertos debates que desde mi punto de vista buscan profundizar la democracia. Eso como una primera cosa. Y lo segundo, a mí lo que me preocupa de esta ley corta, entendiendo que con esa dificultad que pone el Tribunal Constitucional, me imagino yo que el gobierno y las personas que están a cargo están buscando hacer una ingeniería para instalar un poco en la situación de la gratuidad como una realidad para este próximo año. Lo que a mí me preocupa un poco es que si la ley corta, esta que se ha enunciado o anunciado y que no conocemos en detalle, pero de lo que sabemos, en el fondo lo que hace es que no, desde mi punto de vista, determina diferencias entre las universidades del Estado y ciertas otras universidades privadas. Desde mi punto de vista, a mí se me genera una preocupación con eso, porque yo creo que si hay algo que ha conseguido toda esta discusión es instalar justamente el derecho a la educación en tanto derecho, que es algo que precisamente el gobierno anterior de Sebastián Piñera no hizo, sino todo lo contrario, planteó incluso explícitamente que era un bien de consumo. Por lo tanto, a mí me parece que esta idea de la educación como derecho queda mucho más clara cuando el Estado garantiza este derecho en las universidades que responden a su propiedad, digamos, que son de carácter público, que son propiedad del Estado. Por lo tanto, no diferenciación, a mí políticamente, más allá de la ingeniería jurídica y si va a ser una ley corta, una ley media, me preocupa, porque creo que si hay una ganancia de todo este debate es que la sociedad chilena, y finalmente incluso la derecha, ha tenido que hablar y entender que la educación, en tanto derecho que es, debe ser gratuita. O sea, hoy día tenemos un José Antonio Cast hablando de la gratuidad en la educación por fuerza. No, la UDI entera. La UDI sí. entera. Entonces, esa es mi única inquietud. Don Santiago. Pago Escobar. Oye, yo no sé si me levanté pesimista hoy día No, acordándome usted jamás, don Santiago. Usted de los la míos. literatura de Cordel, de lo real maravilloso en Brasil, ¿no? En el nordeste brasileño se vende literatura de Cordel, se llaman esas historias fantásticas, una de las cuales fue llevada a una telenovela que es lo real maravilloso de América Latina, que se llama Roque Santeiro. Estuvo prohibida durante muchos años, etc. Lo digo ¿por qué? Porque en un país donde se venden leyes en la calle, hay gente que aparentemente vive de vender leyes que ya se están transformando en literatura de Cordel, es decir, lo real fantástico, lo real maravilloso. Yo no sé qué este nombre, ley corta, si las leyes son todas iguales, valen lo mismo, son generales, tienen el mismo procedimiento, etcétera. Ley corta significa, compadre, necesitamos un camello, pero nos vendieron un caballo. Entonces, ¿qué tal si nos conseguimos un genetista y le ponemos una joroba? Ahora pónganle también un bozal al futuro camello para que no relinche como caballo, y no lo llame la naturaleza. La ley corta no es ni más ni menos que la tensión entre los poderes fácticos en torno a una norma de carácter general que obliga, que reconoce derechos, etc. Y entonces, la ley corta es un eufemismo que se usó en la ley eléctrica, por ejemplo, o para arreglar los problemas de la pesca, cuando a días de que se venciera el plazo de vigencia de una ley que otorgaba concesiones y derechos y permisos de pesca, durante el gobierno de Ricardo Lagos, habían 1.200 indicaciones y era imposible, ¿no es cierto?, sacar la ley en tiempo, y lo que iba a ocurrir entonces era que iba a haber un interregno, iba a haber un lapso de tiempo en el cual todo era libre, porque todo quedaba desregulado. Entonces, compadrito, hagamos una ley corta para que por lo menos los derechos vigentes sigan, en fin, qué sé yo, y vamos arreglando este monito real maravilloso, ¿no es cierto?, de los poderes fácticos, frente a las leyes. Yo creo que primero, lo dije a propósito en una columna en el diario, lo que hizo el Tribunal Constitucional primero tiene muy poco de legal. Yo estoy absolutamente convencido de que el fallo es ilegal. Y es ilegal por un tema simple. La mayor parte de esos ministros del Tribunal Constitucional son profesores universitarios en universidades que se iban a ver afectadas o beneficiadas con el fallo.
Perdona, Y y por ahí lo no hay nada tanto- que hacer. Pero, a ver, si alguien lo considera legal, porque jurídicamente no sé. No, esto es hay una nada que tesis hacer. mía. Estoy de acuerdo, pero por ejemplo que alguien la tomara. ¿Hay dónde patalear al Tribunal Constitucional? Pero No que hay, yo ¿o no sí? entiendo por qué. No hay dónde No hay dónde patalear. patalear, o sea, ahí se acabó. Pero entonces vamos arreglando el monito y dejémosle entonces la joroba y pongámosle bozal al caballo. Para que no se note que es caballo y no camello. Entonces, este es el problema. Primero, los tipos no tienen incompatibilidad. Lo único que no tienen incompatibilidad es hacer clases en las universidades. Pero nadie dice que cuando tienen que resolver una materia que interesa a sus empleadores y los beneficia o los perjudica a ellos indirectamente en la medida que son pagados, o sea, eso no son clases, son pagados, y que el gran título además que tienen para ser miembros de este Tribunal Constitucional, que digámoslo seriamente, es un tribunal sin ningún fundamento. Protesto porque no reparten sándwich en Qué general. injusto, ¿ah? Perdón, yo llego a esta radio a las inequidad 7 de la en el mañana. Esa es la única excusa Para que que tengo. sepan Vamos a los ir auditores, al aquí se Tribunal toma desayuno. Poco menos que hay Bueno, una... pero Discriminación. Santiago, Entonces, no, lo que digo es lo siguiente. Quiero dejar sentado esto primero porque eso demuestra que los estudiantes tenían razón ya en el 2006 cuando empezaron a movilizarse con un famoso cartelito que decía que se vayan todos. Porque de verdad, a lo que hemos llegado después de que ha habido, como dice Javiera, se ha puesto un tema en la agenda pública contra la opinión de la élite política. En el año 2006 se decía que la LOCE, que era la Ley Orgánica Constitucional de Educación, era intangible. Eso decían los presidentes de la República, lo decían los parlamentarios, lo decían los ministros y lo decían los asesores. No, esto no se puede tocar. Sí se pudo tocar. Segundo, lo que hicieron con la famosa LEGE fue algo muy similar ya a empezar a armar lo real maravilloso en el proceso de educación. Yo le escuché a Schiffelbein, ¿se acuerdan de Schiffelbein? Sí, señor. El ministro de Educación, que en una oportunidad un periodista, creo que del periodista, le pregunta, le dice, ¿qué opina usted de lo que está ocurriendo en educación? Dice, mire, aquí en educación lo que hay que hacer es ponerle una bomba al Ministerio de Educación con toda la gente y con todos los programas adentro y empezar de cero. O sea, cuando un ministro de Educación, experto en educación de la UNESCO, te dice esa cosa, es porque el asunto es lapidario. Y entonces, en lo que estamos en estos momentos es montándole un elemento más. O sea, yo no creo en esto de la ley corta y no creo que el gobierno no haya sabido que iba a perder en el Tribunal Constitucional. pero claro Si que el que sabía, sabe- pues, si lo dijimos siempre. Sí, todos lo sabían. dijimos siempre. Acá no se podía haber jugado las apuestas porque además de lo que tú estás diciendo, eso de que son profesores, tienes que pensar que este fallo estaba cantado de hace meses. Es un fallo político, Es claro. decir, Y entonces- el 6-4 lo sabíamos, lo dijimos Pregunta. acá, lo publicamos en el periodista, dijimos cuánto ganaban los ministros del Pregunta. Tribunal Constitucional, le Ahora- venimos dando hace 3 meses. Pero ¿qué y el alternativa gobierno Pero tiene? mira, se Al entera. órgano Javier ha dicho- contramayoritario. ¿Ah? Al Javier ha órgano dicho- contramayoritario en este país, Pero en el fondo. bienvenida, Javier Gloria dijo Lafuente, ¿cómo está? Muchas una gracias, cosa bien Pacho. importante, Hola, dijo, Gloria. se pone en el centro el tema del Tribunal Constitucional. Bueno, yo digo, ¿el gobierno quiso evitar una crisis? Esa es la pregunta. ¿Por qué no recusó a los jueces? ¿Por qué el que hizo el alegato del gobierno se presentó y dijo, mire señores, una cuestión de previo pronunciamiento de este tribunal es que me digan si se sienten o no implicados en el conocimiento de la causa y en el fallo que van a emitir? Pero Santiago, no lo hicieron. Bueno, pero ¿a quién le interesa cambiar el Fueron a Tribunal perder. Constitucional finalmente si todos han recurrido a él? Sí, ¿quién les Lo que pasa es cree? que siempre el Tribunal Constitucional tenía esta cosa de, por su formación, una suerte de empate, Sí. donde dirimía El el presidente. voto del presidente, que habitualmente era vinculado al oficialismo. ¿Pero quién les de uno u cree, otro Pancho, en lado. estas condiciones? No, nadie le cree, pero, Entonces, pero no esto de solo la ley eso, corta y la ley larga, si los que se y el quedan adentro se quedan exdiputado afuera. Si aquí puede salir Letelier, que cualquier hoy cosa. es ministro del Tribunal Constitucional, estaba en contra de la gratuidad de la educación y lo había Pero dicho en además- reiteradas ocasiones. pero Además ¿quién se ha ido sabe? debilitando Por eso- paulatinamente, Pero porque nosotros- cierto que y nadie lo recusó. Pero en la clase política, ¿a quién le interesa cambiarlo? Si todos han recurrido al tribunal. Todos.
¿De lado y lado? No, yo creo que hay verdad. sectores políticos Que sí que quieren son cambiar. difíciles de nominarlos, pero para ponerle un nombre, vamos a decir, progresistas, Pero no le comillas, echen la- que sí les interesa terminar con un organismo como este que es profundamente conservador. Pero- yo creo que pero sí no ocurre, sé yo no si creo que sean sí, todos. Ojo, sigue siendo pero minoría. mira, Pero no le probablemente. echemos la culpa al sillón de Donoto. Lo que yo, tengo una pregunta Si el problema es respecto de lo que Donoto dice y la Santiago. señora y el médico, y no del sillón. Mira, el Tribunal Constitucional es una creación de las legislaciones occidentales en materia constitucional relativamente reciente. Y los tribunales constitucionales se pusieron de moda después de la Segunda Guerra Mundial, como un elemento de control. Antes el control normalmente residía en las Cortes Supremas de Justicia. Pero la teoría del Estado, ¿no es cierto?, la separación de poderes, el gobierno sistémico, la democracia, en fin, se creó este organismo. Y este organismo ha tenido diferentes caminos en diferentes partes. El problema es que la composición chilena del Tribunal Constitucional Exacto. no es por mérito, pero por favor, ¿qué hace el Es que las atribuciones que tiene. ¿Qué hace el Letelier en el Sí, Tribunal sí, Constitucional? totalmente. O la María Luisa Abraham en el Tribunal Exacto. Constitucional. Es que yo creo que ese Es es un jodeo. muy buen punto, Gloria porque de la Fuente. se tiende a pensar que los órganos en general, o el Tribunal Constitucional en general en distintas partes del mundo no debiera existir. Y yo creo que es una institución legítima de los órganos de control interinstitucional, digamos, ¿no? Tal como dice el Chavo. Pero en particular en Chile, y es súper bueno por la discusión constitucional que tenemos hoy en día, no es hacer desaparecer el Tribunal Constitucional, sino que es darle una composición distinta. Es profundamente conservador el Tribunal Constitucional que tenemos. No nos olvidemos que no solamente ha fallado en este tipo de causas, que además yo creo que fue un error, una vez más, digamos, del gobierno, plantearlo de esta manera y propinarse una derrota. Sobre la píldora del día después, por ejemplo, o sea, los fallos del Tribunal Constitucional realmente constituyen o dan cuenta de un órgano contramayoritario, contra la mayoría, y me parece que eso es grave en un país como el nuestro, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta respecto de lo que planteaba Javiera Santiago. Olivares. A ver, dos cosas. Yo a propósito de esa frase de que lo que hay que hacer es quemar el ministerio con todos los que están adentro, yo digo, lo pongo solo como punto, ¿ah? Para poder hacer una revolución hay que tener correlación de fuerza. Y a mí me parece que el actor movimiento estudiantil en este debate ha estado ausente. Y yo creo que eso es grave, porque finalmente ellos, quienes pudieron haber disputado esto y, comillas, haber quemado lo que era necesario quemar, por favor, estoy haciendo una caricatura, que no me diga nadie que quiero quemar nada. La incendiaria. Lo que estoy- Si después queman Lo que- algo, te lo van a que- echar la culpa. Claro, a ti. me van a decir, la presidenta del colegio, no estoy llamando a quemar nada, lo que Echa estoy, la culpa a Chile. yo digo fue idea de Chago. Es verdad. Lo que, a Chile. Lo que estoy diciendo en el fondo es que es interesante pensar también cómo el actor estudiantil en algún momento fue capaz de ser contrahegemónico y poner un tema en un gobierno de derecha. Y hoy día, que hubo una discusión en el Parlamento, que hubo espacio donde ellos fueran un actor preponderante, desde mi punto de vista, y lo digo una crítica constructiva, porque creo que son importantes como actor, los estudiantes no estuvieron, o no estuvieron lo suficiente. Quizás si hubieran estado más, hubiesen podido haber disputar espacios de debate en estos temas y a lo mejor evitar incluso errores. De eventuales errores de ciertos sectores políticos. Eso solamente como para ponerlo para el debate. Pero mi pregunta es, ¿qué alternativa queda si queremos evitarnos este organismo conservador como el Tribunal Constitucional? O sea, si estamos suponiendo que el gobierno erró, improvisó, ¿qué alternativa hay? Porque resulta que hay un montón de otras reformas, proyectos que van a tener que pasar por el Parlamento y que eventualmente la derecha va a poder querer llevar nuevamente al TC. Entonces, ¿cómo zanjar eso? O sea, estamos como atrapados en un sistema que tiene enclaves autoritarios y que además tiene proyecciones del binominalismo. Y en claves de transición, digámoslo también. Claro, totalmente. Mira, el gobierno ha dicho que Chago no. Escobar. El gobierno ha dicho que no alcanzan las platas. ¿Ah? La derecha está por la gratuidad, pero dice sin discriminación. Yo venía escuchando el programa y se refirieron a los 5.000 millones emposados en esta cuenta de contingencia que tienen las Fuerzas Armadas a propósito del 10% de la ley del cobre. La ley del cobre es una ley de quórum simple. Quórum simple. No es reservada por razones, digamos, de objetivo, pero desde el punto de vista procedimental, legislativo, es una ley de quórum simple. No se ha cambiado porque está vinculada a una idea general de cómo se financian las Fuerzas Armadas. Pero si uno quisiera derogarla y destinar
el fondo de contingencia, reasignarlo desde el punto de vista del gasto, podría hacerlo. La pregunta es si la ley reservada del cobre sirve para financiar la educación. No, es otra cosa. Pero el fondo de contingencia, producto de la ley reservada del cobre, puede ser, mediante una nueva ley, reasignado, porque es de quórum simple, porque no implica ninguna complejidad desde el punto de vista legislativo, puede ser reasignado a otros fines que no sean los del financiamiento, mediante una ley simple, sí se puede. Bueno, No, eso sí. depende de la voluntad del Ejecutivo, por Entonces, cierto. y porque eso es hace el más Ejecutivo. fácil, Lucas, más limpio y más Lucas, hay transparente, mucho, Lucas, y más hay transparente mucho. que Hay la fuentes famosa ley. posibles. Hay donde Hay fuentes recurrir de para corta, sacar no tienen lucas, si nada. el tema es la voluntad de dónde sacarla. Es que Si eso es ese lo que el te digo, cuento, no están jugando con los derechos ciudadanos. Mira, el actor más débil del 2006, yo sostengo que la generación de estudiantes que hizo las movilizaciones del 2011 eran los mismos del 2006 con otros dirigentes. otros nombres. Pero es la misma generación. Aquí hay una generación donde el actor más débil ha sido el que ha puesto los temas de la agenda pública. Michelle Bachelet llegó el 2006 con la idea de hacer un ministerio de la seguridad y de hacer no sé qué cosa, y a los 2 meses tenía armado el cohete, no con los estudiantes secundarios, ¿ya? Con los pingüinos, porque los otros no se pudieron subir al carro. Era Nicolás Grau y no se pudo subir. Pero Esa es la generación que nació después de la transición, que no tiene el trauma de la dictadura y que probablemente va a ser la generación que va a gobernar, porque yo creo que esa generación terminó aplastando a la generación de los 50, 40. Los autolímites que se plantea la Y que según el informe del PNUD, y eso es curioso, yo creo que es un dato que no se ha tomado suficientemente en cuenta, particularmente a los dos bloques hegemónicos hoy en día en Chile, que para esa generación, lo dice ese informe del Desarrollo Humano del 2015, Concertación y Alianza por Chile son básicamente lo mismo. No hacen distinción entre dos grupos políticos que claramente para uno, que ha visto la historia, que fue además, que nació en otras épocas, digamos, sabe que efectivamente hay diferencias y diferencias muy fundamentales. Para esa nueva generación las diferencias son muy pocas. Y yo creo que es bien importante porque esa es la generación que finalmente va a terminar gobernando un par de décadas más. Ahora la Javiera se refirió a dos cosas. Una, yo que efectivamente coincido con ella, que hay un actor ausente, especialmente en este tema. Un día en la radio dijimos, no hay que marchar ni al Congreso, ni a la Moneda, ni al centro, hay que pararse ahí en Apoquindo al 3000. Yo te aseguro que con 1000 cabros en la calle frente al Tribunal Constitucional, un voto más se hubiera conseguido a favor de que la cosa quedara empatada y Carmona hubiera decidido finalmente el tema. Y no se marchó nadie hasta, no sé, 2 o 3 días después del fallo, cuando ya no había nada que hacer. Dijimos acá, vayan allá, que ahí es donde hay que presionar. Y segundo, el otro día escribía sobre este tema de cómo se transó esta transición chilena. Y que nos dimos cuenta que muchas veces estas leyes cortas, estas parches, arreglémoslos entre 4 paredes, etcétera, era como patear la pelota para adelante. Si seguimos con ese mismo esquema, que es lo que hacemos ahora, vamos a tener una nueva crisis dentro de muy poco. La tuvimos con el sistema electoral, la tuvimos con el sistema de financiamiento irregular de la política, y la vamos a tener también con la gratuidad de la educación. Es decir, acá ya estoy viendo 3 universidades movilizadas al corto plazo, que son la UTEM, Los Lagos y la otra. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el gobierno tomó esta decisión cuyo resultado era complejo y previsible? ¿Solo porque tuvieron que improvisaron? Ya es que a mí me cuesta creer que es solo improvisación. Tú dices con la ley corta. No. A propósito del resultado previsible sobre el tema del Tribunal Constitucional. O sea, haber presentado la glosa, que evidentemente iba a ser cuestionada al principio. La presidenta lo anunció y a los 3 minutos tenía la mitad de la derecha uno. ¿Pero es una decisión o es que lo han hecho todo al revés porque sí? Es que esa es mi pregunta. No sé qué piensa el panel, no sé qué piensan los compañeros. O sea, ¿qué hay? Hay improvisación, hay cierta incapacidad. Mucha gente, por ejemplo, da cuenta de ciertas debilidades en las estructuras del Estado ahora, que no era algo que ocurría y que no era particularmente propio de los gobiernos de la concertación. No sé si es eso o finalmente que hubo una decisión deliberada para llevar hasta este derrotero, porque era más o menos evidente lo que iba a pasar. Cuando el gran objetivo del gobierno es una reforma educacional, ¿no es tirado a las mechas cambiar el ministro de Educación que tú nombraste inicialmente para encabezar esa reforma? No,
sí, seguro, sea, seguro. la Pero concepción es más mala allá entera. de eso, esta discusión, si que era una había una- discusión gruesa y de fondo, que tiene que ver con la gratuidad, finalmente la decisión fue llevarla por una glosa de la discusión presupuestaria, no a través de una ley. Uno genera una política pública que se sostiene a través de una ley. Uno supone que el paso que venía después era generar una ley específica. Eso no ocurrió porque íbamos a tener que ahora discutir la ley corta. fue el problema. Sí, o sea, fue el problema. pero Pero sí, había por eso, un por problema eso. de tiempo también. La tramitación de la ley respecto a, quedaba posterior al presupuesto, por lo tanto ya el 2016 no había gratuidad. No, que por era eso, un ¿no era compromiso. previsible el resultado? Era previsible, pero había cierto voluntarismo también. Vamos arreglando las cosas en la marcha y podremos conseguir un voto más en el Tribunal Constitucional, porque hay los dos ministros que estaban en duda, que eran Vázquez y el otro, no me acuerdo el nombre. Yo creo que el gobierno en algún momento pensaron, algo vamos a poder sacar aquí y vamos a lograr el empate del 5-5, pero eso es voluntarismo. Pero no ha pasado que hay ciertas convicciones o lecturas súper erradas por parte de las autoridades. A mí me ha quedado eso, la idea desde un principio. Cuando partieron la primera discusión, que fue inclusión, fin al lucro y fin al copago, había una idea y uno lo conversaba, no solamente con el ministro, la subsecretaria, sino también con gente que asesoraba en el ministerio. Y yo no sé si de una manera muy inocente decían, pero ¿quién no va a querer que se termine el copago si esto va a ser masivo? ¿Quién no va a querer que, no entendiendo que aquí entraban a pisarle derechamente los callos a cómo ha funcionado el sistema del lucro en educación, en salud, en fin, como sabemos que funciona Chile? Y había una mirada muy inocente respecto a que esto iba a ser masivo. No pasa todo el rato lo mismo que ahora pensando en, oye, si es gratuidad para el próximo año, ¿quién se va a poner? ¿Quién se puede poner si ¿Quién va es muy a hacer la glosa? Exacto, es muy la glosa no se llamativo, va a es aprobar? una cuestión que tú te hacías un araquiri si presentáis algo en contra de la gratuidad para un número importante de chiquillos para el próximo año. A mí me queda esa sensación de que piensan que por la fuerza de la idea esto va a haber un cierto convencimiento. Y ojo, cito nuestra encuesta de Chile 21, que hicimos la separación claramente entre la gestión o el apoyo al sentido que tiene la reforma de la gestión política. El problema no está en el sentido de la reforma. Esto sigue estando súper vigente en la población en Chile. Y me parece que no hay diferencia respecto a eso. Es la gestión política. Yo creo que el problema está en la gestión política en general en el gobierno de este tipo de materia. Y por eso preguntaba lo de por qué se decide, cómo se decide cuando el resultado era previsible. Pero déjame dar un y dato, pensando Gloria, esto que tú dices, vea, que en el fondo es, claro, sí, ¿cómo alguien se va a oponer a la glosa de gratuidad si la gratuidad está instalada como tema? Es que no, po. Pero yo no sé, mira, pero un poquito, Chago, si solamente para argumentar algo. Lo que pasa es que a mí me llama la atención, hay una encuesta que, o sea, no una encuesta, un estudio que hizo la Universidad de Chile, y vuelvo a lo primero, al inicio, al copago, qué sé yo. Y recuerdo que todas las declaraciones de Izaguirre, que fueron súper desafortunadas, varias de ellas, pero estaban enfocadas a cómo las familias no van a querer mejorar la calidad y evitar el copago y todo. Y apareció un estudio que hizo la Universidad de Chile respecto a por qué las familias que tenían pocos recursos preferían poner a sus hijos en un colegio particular subvencionado. No tenía nada que ver con calidad. Tenía que ver con que por temor no los ponían en un colegio público, que ellos querían diferenciarse del otro. Eso es un tema muy delicado y nunca estuvo en la lectura de las autoridades y era un tema vital de cómo tú presentas una ley, porque tú tienes que ir a qué le pasa al chileno. Con decirle, mire, yo le voy a dar calidad y no va a tener que pagar copago, no era suficiente, porque esa no es la lectura que hacemos los chilenos. Tenemos otras lecturas que le damos a los colegios. Entonces, creo que no hay una lectura adecuada de la ciudadanía de partida o la forma para entender el proceso, que es mucho más complejo de por qué uno elige una institución u otra. Y que más que un tema de comunicaciones nomás. Exacto. No es solo explicar bien. Es una hegemonía cultural del neoliberalismo que está absolutamente insertada en la gente, y la gente cree que lo que paga es mejor que lo que no paga y no entiende la importancia de que el Estado garantice derechos. Desde mi punto de vista, yo creo que eso está muy enraizado en el chileno, y ahora último que me ha tocado ir a algunos países de la región por distintos encuentros y seminarios internacionales, es increíble porque el resto de la región lo ve así. O sea, el resto de los países latinoamericanos ve en el chileno un acervo cultural neoliberal que ellos no tienen necesariamente tan enraizado como nosotros. Entonces, efectivamente, yo creo que hay un problema que es mayor, que es profundo, que es cultural, donde uno habría que, me imagino yo, pensar una política pública casi pensándolo sociológicamente, donde creo que los medios de comunicación tienen mucho que ver. Y sin duda no puedes obviar eso. O sea, ahora lo que yo sí iba a decir a propósito de lo que decía Gloria,
Pero es que yo creo que no es solamente improvisación política aquí. Yo a lo mejor les parecerá ingenuo de mi parte, pero yo no creo, me parecería un disparo en los pies que el gobierno esté diciendo que va a garantizar un derecho y en el fondo haciendo algo a contrapelo de eso intencionadamente. Yo más bien creo que han habido errores y eso lo comparto. Creo que hay una voluntad política que existe y es tal que obviamente los sectores más conservadores de la nueva mayoría han dicho públicamente que no están de acuerdo con esa voluntad política. Si no es cosa de ver las declaraciones del señor Walker, etcétera. Mi punto es, ¿qué hubiese pasado si a lo mejor no se hubiese optado por una glosa en el presupuesto y se hubiese optado por un proyecto de ley, como sugiere Gloria, que podría haber sido una alternativa, ¿no? Bueno, yo entiendo que cualquier proyecto de ley puede ser eventualmente solicitado a revisión ante el Tribunal Constitucional por ciertos sectores políticos. Entonces yo no sé si eso me resuelve el problema. Más allá de que uno puede entrar en el debate pequeño de decir, bueno, hubo un error aquí, pudo haber sido asá, primero lo público, después lo privado. Pero me imagino que es por la ley, entonces, el marco de la educación superior. Estamos hablando de la a lo que voy, aquí termino. A lo que voy yo es que yo creo que aquí hay una institucionalidad y en parte algo me parece que Santiago esbozaba antes. Aquí hay una institucionalidad que tiene enclaves que hace muy dificultoso avanzar. Entonces, si no hay una voluntad política que busque profundamente cambiar esos enclaves, va a ser muy difícil que todo sea en virtud de políticas consensuadas. Es que la medida tenemos que hacer la pausa. Oye, nada más darle información a la gente que está en la calle hasta ahora. Suspendido el metro entre Santa Lucía y la Universidad de Chile. Una persona se lanzó a las líneas del tren mientras venía el tren andando aparentemente un intento de suicidio. Fue evacuada la estación de metro de la Universidad de Chile. Está detenido el servicio entre esos sectores de la línea 1. 10:03, vamos a hacer una pausa cortita. A la vuelta tienen la palabra Gloria de la Fuente, Chavo Escobar. Seguimos discutiendo aquí en Combinación Clave. Ustedes, como siempre, se pueden sumar a la discusión utilizando el hashtag Combinación Clave. Ya volvemos. ¿Hacia dónde avanza el país? En minutos volvemos con miércoles editoriales en Combinación Clave.